Hola a todos, mi nombre es Pablo San José, trabajo en Anatea Gestión en relación con inversores y desarrollo de negocio y hoy nuestro gestor os va a dar una pequeña charla que espero que disfrutéis. Yo al final de la charla os explicaré brevemente qué hacemos en Anatea y qué tipología de fondos gestionamos, así como nuestra filosofía de inversión. Muchas gracias y espero que disfrutéis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Óscar Cajigas, el que habla. Antes de empezar vamos a hacer una pequeña prueba de sonido. Así que a través del chat, por favor, si alguien me puede decir si se me está oyendo. Sí, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos al primer webinario que, bueno, representando a Anatea, vamos a realizar de forma conjunta, digamos, y bueno, pues yo creo que va a ser interesante. He preparado 22 transparencias que, que nos darán como unos 44, 45 minutos de charla y luego haremos unas preguntas. Entonces, si hace falta, bueno, pues la aplicación, hemos estado haciendo pruebas y la aplicación es bastante flexible, así que nos vamos a poder conectar y ver la pantalla de mi broker. Bueno, vamos a poder pintar si hace falta. En fin, yo creo que da mucho juego y, bueno, pues seguramente nos vamos a beneficiar de ello. De todas formas, quiero deciros que es la primera vez que usamos esto, es la primera vez que yo uso esto. Así que, bueno, pues si veis que estoy un poco perdido buscando por ahí algún menú, vosotros no vais a ver esas ventanas que se me abren a mí, pero yo andaré buscando alguna opción para compartir algo o hacer alguna cosa, ¿no? Y de vez en cuando pues revisaré el chat, más que nada porque igual algo no se ve o algo no funciona, entonces, bueno, pues no quiero que esto se vaya quedando y yo no me entere, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a empezar. Como es el primer webinario que hacemos, pues he pensado hablar un poco de mí, ¿no? Luego, más adelante, bueno, pues ya no hará falta, ¿no? Bueno, yo soy natural de Torrelavega, cántabro, de 48 años. Estudié telecomunicaciones y luego ya me pasé a las finanzas. Y bueno, pues ha sido un trabajo, digamos, con mucha pasión en el que he compartido mucho de lo que he hecho, prácticamente todo. Y eso pues me ha permitido escribir artículos y bueno, pues al final he tenido la suerte de ser contratado en Anatea pues en mayo del 2018, pronto hará un año, y bueno, pues muy satisfecho. Onda 4 lo fundé hace casi ya 17 años, en abril hará 17 años, y desde entonces pues ha sido un viaje muy intenso, muy creativo, muy enriquecedor, en el que, bueno, pues he probado todos los métodos y todos los sistemas de trading y bueno, y estrategias que he podido probar y que la imaginación me ha permitido. Y bueno, pues como una consecuencia de todo eso, pues puedo estar ahora mismo contando cosas que yo creo que nos pueden interesar a todos, ¿no? La presentación va a ir sobre la volatilidad. La volatilidad es un concepto tan importante en los mercados que, bueno, nosotros en Anatea hacemos muchísimo hincapié en ella, ¿no? Vamos a ver que es sinónimo de riesgo, vamos a ver que es un estándar, en fin, vamos a ver muchas cosas, así que vamos a pasar al índice. Bien, parece, por lo que me dicen en el chat, parece que se ve todo bien, se oye bien, pues fenomenal. Esto es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver la volatilidad, qué es, o sea, la definición, qué tipos de volatilidad hay, y nos vamos a centrar en una forma de calcularla, que es lo que yo llamo volatilidad de Carver, porque es el modelo de Robert Carver. Robert Carver es un gestor británico de prestigio. El hombre lo hace muy bien, programa mucho en Python y tiene un libro que se llama, bueno, el libro lo vamos a ver después, tengo una captura de la pantalla, es Systematic Trading, y su forma de calcular la volatilidad y de hacer las cosas es muy interesante y tiene muchas ventajas. Entonces hoy vamos a ver eso. Y también vamos a ver que la volatilidad tiene una característica de reversión a la media
que la hace muy ventajosa porque los valores no tienen esa característica tan marcada de reversión a la media. Y vamos a ver, además he preparado unos gráficos que yo creo que se va a entender muy bien, que algunos mercados, una vez que cogen tendencia, igual pueden pasar años sin tocar la media, ¿no? Entonces, no es el caso de la volatilidad. Hoy vamos a verlo, se va a ver bien claro con las transparencias que hay. Y esto que hemos estado viendo últimamente en los informes de Onda 4, los movimientos muy volátiles del mercado, de cuántas desviaciones estándar son, pues esto también lo vamos a ver, lo vamos a cuantificar y vamos a hablar un poco de ello porque es un tema muy interesante. Cuando el mercado, cuando se mueve mucho, muchas desviaciones estándar. Luego pasaremos a la correlación y su relación que tiene con la volatilidad. Y para no complicar mucho, pues haremos un ejemplo con dos valores y veremos un multiplicador que simplemente es una estrategia para conseguir meter la correlación en la volatilidad y dimensionar carteras. Ya voy adelantando que esto hoy lo veremos de forma general, pero el que quiera los detalles exactos, pues voy a hablar de esto en RoboTrader el 6 de marzo. Entonces, bueno, pues allí digamos que hablaremos de lo que estamos hablando hoy, pero allí entraré un poco más en detalle, compartiré un poco de material, pero allí digamos que iremos a la chicha, ¿no? Porque allí va a haber mucho teleco y como los telecos somos muy frikis, pues nos va lo técnico y entonces pues vamos a poder profundizar un poco más en las matrices y cosas que en esta presentación de propósito general pues no creo que fuera buena idea contar, ¿no? Se podría dormir la gente, ¿no? Dimensionaremos así rápidamente, digamos, a grandes rasgos una cartera. Mostraré un ejemplo de programación. El que no esté habituado a mi broker verá que no es muy complicado. Explicaré lo que son las funciones, pero en realidad solo es para que cada persona tenga una referencia de cómo hacer esto en su propio lenguaje de programación, porque al final son todos parecidos. Y bueno, pues si ya tienes, digamos, el algoritmo, pues solo tienes que adaptarlo a tu nuevo lenguaje, ¿no? Y terminaremos con un ejemplo, que es cómo mejor se ven las cosas. Y este ejemplo, he escogido el sistema HVNR4, que es Historical Volatility Narrow Range, o sea, volatilidad histórica con rangos estrechos. Esto ahora va a sonar muy raro, pero luego vamos a ver qué significa. Y además, como lo tengo en mi AMI Broker, vamos a poder verlo en tiempo real si está marcando entradas, que ya os adelanto que hoy mismo está marcando una entrada en gasóleo de calefacción. Y bueno, pues cómo funciona, podemos pasar por los gráficos, incluso en tiempo real, en el turno de preguntas, pues podemos cambiarle parámetros o alguna cosilla, ¿no? Y luego, como una forma de mejorar este HVNR4, pues veremos uno que es igual, pero con más barras. Entonces, es una propuesta que hay en Internet, ¿no? Que he encontrado por Internet, ni siquiera sé si pertenece al mismo desarrollador, vamos a ver quién es el desarrollador también, pero lo cierto es que los resultados son mucho mejores. Entonces, bueno, pues esto es lo que vamos a contar. Como digo, calculo que serán 40-45 minutos. Supongo que os habréis dado cuenta que os he cerrado el micro, pero lo abriremos después para que el que quiera preguntar por chat pueda preguntar por chat, pero si alguien quiere preguntar con voz, pues perfecto. Así que, bueno, pues vamos a pasar a la primera transparencia. Vale. Bueno, volatilidad. ¿Qué es la volatilidad? Es un concepto que es... vaya. Ya estamos. Es un concepto que es intuitivo, es decir, podemos decir que es lo nerviosos que están los precios, pero da igual hacia arriba o hacia abajo. Voy a coger la herramienta de anotar y así sabéis a qué texto me refiero. ¿Dónde está? Un segundo. Bueno,
Me refería a esto. Es una medida de lo que se mueve el precio, da igual en qué dirección, ¿no? Entonces, si queremos hacer una definición matemática de volatilidad, sería que primero sobre los precios trazamos una media y luego miramos cuánto se separan los precios de esa media. Claro, evidentemente esto lo haríamos con los precios de cierre, pero habría un problema, ¿no? Si un mercado un día se desploma pero acaba cerrando al mismo nivel que abrió, lo que llamamos una figura doji, que sería algo así, que todos lo hemos visto en los mercados, ¿no? Ha caído mucho durante el día y al final cierra donde abrió. Si utilizamos este cierre y el de ayer era este, pues la volatilidad de ese día será prácticamente cero, pero esa no es la verdad, esa no es la realidad, ¿no? Entonces, lo que se hace es que algunos autores han propuesto utilizar los máximos y los mínimos. Entonces, bueno, en opciones y en algunas aplicaciones, lo que se hace es utilizar otro modelo de volatilidad, que es el de Parkinson, que tiene en cuenta los máximos y los mínimos. Nosotros, para el propósito que nos interesa, y sobre todo teniendo en cuenta que vamos a utilizar mercados muy líquidos, donde es muy raro que haya cierres muy alejados de los extremos, pues entonces nos sirve bastante bien el modelo de volatilidad respecto de cierres. Entonces, bueno, una pregunta que suelo hacer es ¿qué volatilidad tiene un valor que cae todos los días un 5%? ¿Vosotros pensáis que es un valor muy volátil, es un valor poco volátil? Entonces, bueno, a través del chat, si alguien me puede dar alguna respuesta. Poco, están diciendo poco o nada volátil, bueno, poco volátil, perfecto. Bien, esto es entender la definición, porque, bueno, digamos que si uno no entiende la definición, que un valor caiga un 5% todos los días le puede parecer una barbaridad, pero si la media, una vez que se adapta a esa caída del 5%, resulta que los cierres diarios ya no se van a separar de esa media. Entonces, ese valor va a ser poco volátil. Aunque esto parezca poco intuitivo, pues realmente es así. Me dicen también que depende del promedio de volatilidad. Efectivamente, también depende de qué media usas tú. Entonces, si tarda mucho en adaptarse a ella, pues sí que sería muy volátil, pero si se adapta rápidamente, pues enseguida veríamos un bajón de volatilidad, ¿no? Cuanto más pequeño el periodo, más sensible será el cálculo de la volatilidad, ¿no? Más antes reaccionará, ¿no? Entonces, bueno, volatilidad es un concepto muy amplio que se utiliza en muchos contextos. Entonces, cuando hablamos de futuros y hablaríamos de la volatilidad histórica o realizada cuando estamos mirando el gráfico de precios, es decir, si tenemos un indicador que es la volatilidad, llega hasta la barra actual y esa volatilidad es la realizada porque es la que ha hecho el mercado hasta el día de hoy. Pero si quisiéramos hacer una estimación de la volatilidad, pues hablaríamos de la volatilidad prevista. Entonces, ahí sí que entraríamos ya en el campo del pronóstico, pero, bueno, de alguna manera puede interesar saber si un valor se nos puede desbocar mucho, ¿no? Puede ser muy volátil. Y luego la volatilidad, pues también es un concepto fundamental en las opciones. Los que operan opciones tienen que vigilar la volatilidad implícita sobre todo, aunque también vigilan la histórica, ¿no? La volatilidad implícita es la volatilidad que enchufaríamos a un modelo de valoración de opciones para que el precio que está en el mercado de la opción, el precio que está cotizando la opción, sea el precio, esa volatilidad es la que daría ese precio. Entonces, de esa manera, comparando con la histórica, podemos saber si la opción está barata, si está cara. En general, si la volatilidad implícita es menor que la histórica, y la histórica ya hemos visto que es la del futuro, la opción está barata. Y si la implícita está por encima de la del futuro, bueno, pues en general
está cara. Pero bueno, aquí hay mucho detalle. El tema de la volatilidad de las opciones es complicado, sobre todo porque los que operan opciones tienen que tener una aproximación tridimensional. Digamos que tienen que vigilar, a ver si puedo ponerlo aquí, tres cosas, ¿no? La primera sería la volatilidad de las opciones justo en donde está el strike, ¿no? A mercado, donde está el precio del subyacente, ¿no? También tienen que vigilar lo que se llama skew. Skew es la diferencia entre la volatilidad de las opciones que están ahora mismo coincidiendo con el mercado y las que están fuera de mercado. Y por último, la estructura, es decir, la diferencia entre los distintos vencimientos de opciones. Como vemos, esto se complica cuando se trata de opciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí no vamos a hablar mucho de opciones, pero bueno, quería introducir esta parte porque realmente es como si dijéramos, ¿no? Coloquialmente, la volatilidad sería la madre del cordero cuando uno opera opciones, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene muchísima relevancia. Y aparte, la volatilidad, pues es un sinónimo de riesgo. Es decir, nosotros la podemos utilizar no necesariamente en cierres de activos, sino la podemos utilizar en cierres de una cuenta gestionada, por ejemplo. Entonces, si tenemos una cuenta de 100.000 euros y se está operando o se sabe que tiene un 20% de volatilidad anualizada, pues eso significa que va a tener al cabo de un año una variación de 20.000 euros. Es decir, que podemos esperar que la cuenta dentro de un año esté entre 80.000 y 120.000. Y además sabemos la probabilidad de que eso ocurra, que es de un 68%, porque eso sería una desviación estándar. De todas formas, enseguida vamos a ver que los mercados no siguen una distribución normal y hay que tener mucho cuidado al utilizar modelos normales porque estaríamos obviando cosas que realmente son importantes. Ahora, si soy capaz, voy a borrar todo lo que he pintado. Sí. Y podemos pasar a la siguiente transparencia. Sí, bueno, aquí tenemos un gráfico del SP500 y luego dos volatilidades de la que hemos estado hablando. Sería esta, la anualizada, es decir, la desviación de los cierres respecto de la media que lo hemos anualizado, ¿no? Entonces, aquí, en este contexto, un 15 significaría un 15% de volatilidad. De nuevo, en una cuenta de 100.000, pues sería que varía entre 85 y 115, ¿no? Pero a mí me gusta mucho en los informes, y además esto no es idea mía, ¿no? Esto también va a estar, lo vamos a ver en el sistema de trading, esto ya es una idea que viene muy de atrás. Me gusta mucho dividir la volatilidad a corto plazo entre la de largo plazo. Aquí estaríamos dividiendo la de 10 días entre la de 100 días. Con eso lo que tenemos es una indicación de si la volatilidad está alta o baja con respecto a ella misma. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque la volatilidad de un valor puede ser muy alta. Vamos a poner que el magro de cerdo tiene un 40% de volatilidad anualizada y entonces erróneamente podríamos pensar que si sube un 5%, pues hay que vender opciones o hay que cubrir las carteras o 1000 cosas, ¿no? Hay que ver todo en su contexto y entonces al dividir largo plazo entre corto plazo, pues digamos que obviamos el hecho de que los índices tienen una volatilidad baja del 10%. Bueno, aquí cuando cayó el SP500 se fue al 15% y luego se fue todavía más, y las divisas también, pero algunos mercados tienen una volatilidad alta, sobre todo los granos y las carnes, pues claro, hablo de materias primas, ¿no? Cuando hablo de granos hablo del trigo, la soja, etcétera, ¿no? Y cuando hablo de carnes, pues hablo de ganado vacuno, del magro de cerdo, etcétera, ¿no? Bueno, pues haciendo el cociente de volatilidades, pues lo ponemos todo en su contexto y si se alcanza el nivel 0,5, como sería aquí, pues entonces sabemos que a corto plazo es la mitad que a largo plazo. Entonces, bueno,
esto ya es una situación, digamos, de aviso, ¿no? Cuidado que la volatilidad puede aumentar. Entonces, bueno, esto muchas veces coincide con que después el mercado se mueve, ¿no? Digamos que aquí cayó ligeramente por debajo de 0,5 y después pues hubo un movimiento bastante fuerte. No es este el mejor gráfico donde lo hemos visto. En el pasado ha funcionado con mucha exactitud. Una vez que se mete por debajo de 0,5, pues el mercado se sacude con mucha fuerza. Pero bueno, aquí es cierto también que debido a esta subida lenta del SP500, pues la volatilidad cogió un poco de tendencia alcista y entonces, bueno, pues ya el 0,5 no es un criterio ya tan perfecto, ¿no? También, bueno, pues estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Bueno, aquí vamos ya a ir al detalle, ¿no? La volatilidad normal comúnmente usada es la desviación estándar del cociente de cierres, es decir, para el que no conozca mi broker, ref es barras para atrás, ¿no? Referencia de atrás, ¿no? Entonces todo esto significaría, el cierre de ayer y esto el cierre de hoy. Así que si dividimos el cierre de hoy, le dividimos el de ayer, y de lo que salga hacemos la desviación estándar, pues esa es la volatilidad. Para ver el gráfico que teníamos en la transparencia anterior, donde sale anualizada, pues hay que multiplicar por 16. 16 es un número que va a aparecer mucho en las transparencias porque, bueno, pues para pasar de volatilidad diaria a volatilidad anualizada, vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de los días de trading que tiene el año. Esto es porque la volatilidad crece como la raíz cuadrada del tiempo, ¿no? Y como el año tiene unos 252 días de trading, ahora mismo voy a hacer yo la cuenta, pero vamos, que sale 1587. Bueno, si utilizamos 16 nos equivocamos muy poco y claro, algunos años pues tienen más días de trading, ¿no? Normalmente mucha gente utiliza 16 para anualizar cualquier cosa diaria, volatilidad. Para anualizar una volatilidad multiplica por 16 y no se comete prácticamente ningún error. Entonces, más adelante cuando lo veáis, pues ya sabéis de dónde viene, ¿no? Y aquí, bueno, pues quiero introducir la volatilidad de Carver, que es otra forma de calcular lo mismo y que le vamos a encontrar que tiene muchas ventajas. Para empezar, lo que vamos a hacer es que en vez de dividir, vamos a hacer la diferencia entre el cierre de hoy y el de ayer. Si hoy subió 3 puntos, pues esta diferencia, 3 puntos. Esto lo elevamos al cuadrado de forma que ya no quedan números negativos. Le hacemos una media exponencial y a lo que salga le hacemos la raíz cuadrada. Puede sonar muy raro, pero bueno, sobre el gráfico lo vamos a ver enseguida. Y es que esto tiene muchísimas ventajas, que yo os pongo aquí. Primero, se calcula muy fácil y muy rápido. Esto incluso en Excel se hace en un pispás, ¿no? Como es un modelo regresivo, solo necesita los dos últimos datos, porque digamos que tú tienes el cierre de hoy, el cierre de ayer, y como la media exponencial utiliza su propio valor de ayer, pues no hay que arrastrar grandes arrays de datos ni nada por el estilo, ¿no? Eso tiene también otra ventaja, que reacciona muy deprisa. Es decir, a los cambios de volatilidad, pues esta volatilidad de Carver pues se adapta muy rápidamente. Y además no lo hace con saltos. Su variación es muy suave, lo que la hace ideal para dimensionar posiciones y que no cambie cada día el número de contratos. Esto mejor lo explico en la siguiente transparencia, que ya lo hacemos sobre el gráfico, porque este punto es muy importante y aquí puede que no se entienda del todo bien, ¿no? Es más intuitivo hacerlo así porque, bueno, si ya sabemos que la volatilidad aumenta con la raíz cuadrada del tiempo, pues si lo tenemos así, metido en la fórmula ya, con la raíz cuadrada y todo, pues es una definición más intuitiva, ¿no? Cuando uno le hablan de desviaciones estándar, pues ya no lo ve igual, ¿no? No es igual de intuitivo. Y que no es pequeña, esta ventaja no es pequeña, y es que hay muchos lenguajes de programación
que tú cuando divides por un número te has buscado un lío, sobre todo en Python, por ejemplo. Python no se suele quejar. Entonces tú cuando divides por 0 o por algún número cercano a 0, el programa sigue ejecutándose y te da unos resultados rarísimos. AmiBroker te hace cosas parecidas. Entonces, el hecho de que no tengas cocientes es una ventaja, en este cálculo de Carver, es una ventaja mucho mayor de lo que podríamos pensar, porque te va a evitar muchos problemas de programación. Entonces, bueno, aquí yo creo que lo vamos a ver mucho mejor. Como reacciona muy rápido, la volatilidad de Carver de 36 sería equivalente a una normal de 25. ¿El por qué? Pues tiene que ver con que las medias exponenciales reaccionan más rápido que las normales, que las simples. Y esto pues lo tenéis en el libro de Carver, que como digo, pues luego os pondré la portada y el que esté interesado, pues les recomiendo. Es un libro muy, muy interesante, ¿no? Entonces quiero que os fijéis ahora en, bueno, esto es el crudo, ¿no? El mercado que vemos aquí es el crudo mini, el del ticker QM, el que multiplica por 500. Aquí cada punto son $500. Bueno, pues en este punto en el que sube el mercado, en este momento en el que sube el mercado, pues tendríamos una bajada de volatilidad. Normalmente la volatilidad aumenta mucho con las caídas y viceversa, ¿no? Entonces, en la desviación estándar normal tenemos un comportamiento bastante irregular y en la desviación de Carver tenemos un comportamiento bastante suave. Imaginaros que utilizamos esta volatilidad, esta desviación estándar, para dimensionar una cartera. Entonces, si lo hacemos siguiendo este modelo, este día nos puede... el dimensionamiento nos puede recomendar 17 contratos, por decir algo, ¿no? Pero al día siguiente cae tanto la volatilidad que nos recomendaría muchos más, ¿no? Si el mercado es poco volátil, compra más contratos y viceversa, ¿no? Entonces lo mismo pasarías a 23 y luego tienes que volver a adaptarte porque ha hecho aquí una discontinuidad y volver a los 17, ¿no? Eso no pasaría con el modelo de Carver, digamos que en el modelo de Carver hoy te recomendaría 17 y mañana seguiría recomendando 17 y una vez que baje, porque baja la volatilidad, una vez que suba a 18, pues ya te seguiría recomendando 18, ¿no? Un segundo que voy a mirar el chat. Bueno, preguntan si estará disponible la presentación. Bueno, estamos mirándolo. En un principio el PowerPoint sí que lo vamos a hacer disponible, pero bueno, esto al email os enviaremos ya enlaces y todo esto, ¿no? Bueno, sigo. Como digo, la volatilidad de Carver es más suave, no tiene discontinuidades. El número de contratos en un contexto de que dimensionamos con volatilidad, ¿se entiende? No va a cambiar bruscamente y, bueno, pues no nos va a dar los problemas que nos puede dar la volatilidad normal. Vamos allá. Bueno, esta transparencia yo creo que lo resume todo muy, pero que muy bien. La volatilidad tiene una característica intrínseca de reversión a la media. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no puede estar mucho tiempo lejos de su media. Entonces yo, para mostrarlo, lo que he hecho ha sido poner dos gráficos, cada uno con su media de 200 sesiones. Esta media azul de 200 sesiones es igual en los dos mercados. Lo único que esto es café y esto es el VIX, el índice de volatilidad de las opciones del S&P 500. En el informe de hoy hablamos del VIX, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, la volatilidad puede salirse bastante por encima de su media, pero al final no tarda tanto en volver a la media. Vemos que la cruza muchísimas veces, incluso puede salirse por abajo de la media y luego viene algún movimiento y recupera la media. Sin embargo, no es el caso de muchos valores individuales. Aquí, bueno, en realidad ni tocó, pero bueno, quería hacer hincapié en que estuvo muy cerca, ¿no? El café,
ni siquiera tocó aquí la media, pero vamos a suponer que tocó, entonces tardó un año, más de un año, en volver a la media. Digamos que cogió tendencia y claro, si puede mantenerse todo ese tiempo así, pues no podemos utilizar su característica de reversión a la media. Lo que quiero decir es que los valores, cuando cogen tendencia, los sistemas antitendenciales de reversión a la media no van a funcionar, pero casi que de alguna manera con la volatilidad sí que tenemos garantizado que va a revertir a la media, porque el VIX nunca va a estar un año sin cruzar su media, ¿no? A ver cómo borro esto. Bueno, en esta transparencia vamos a ver qué pasa cuando el mercado se mueve mucho. Los mercados, como comentaba en la introducción, no siguen una distribución gaussiana, no es una distribución normal. En este contexto normal va a significar gaussiano, o sea, la curva de campana, ¿no? Quiere decir que vamos a esperar movimientos mayores de lo normal con una frecuencia mayor de lo normal. Entonces, he construido un indicador en AmiBroker que me pone en rojo los días que el SP500, este es el futuro mini, se mueve más de 2 desviaciones estándar. Aquí, por ejemplo, se movió 2,74, aquí se movió 2,16, aquí 3,27. Entonces vemos que no hay que ir muy atrás en el tiempo para ver que el día de octubre, el SP500, cuando el día antes tenía una desviación estándar de 11 puntos y medio, pues va al día siguiente y cae 107. Eso son 9,3 desviaciones estándar. Es decir, a ver si soy capaz de pintar una gaussiana. En una desviación normal, salirnos 9,3 desviaciones estándar sería esto que os pinto aquí. La probabilidad sería muy pequeña, prácticamente no tendría que ocurrir nunca en la historia del mercado. Sin embargo, cada poco tenemos un flash crash o tenemos una caída fuerte o tenemos algún evento raro, luego se le pone la excusa que sea, pero es cierto que el mercado se mueve a los extremos más de lo que sería normal, ¿no? Entonces, claro, como esto lo he contado en los informes, ¿no? Como al final las dos distribuciones, la real y la teórica, tienen que tener el mismo área, lo que ocurre es que la distribución real, que es la que os voy a pintar ahora, tiene las colas más largas y es más picuda por el centro. Esto sí que me ha salido fatal, lo siento. Bueno, la idea es esa, ¿no? Por el medio es muy picuda y por los extremos tiene las colas largas. Es que no tengo para dibujar nada más que con el ratón, ¿no? Bueno, se entiende la idea. Entonces, lo que todo esto quiere decir es que el mercado se mueve poco, pero cuando se mueve lo hace más de lo que sería normal. El mercado, para que me entendáis, sería como un señor que nunca sale de casa. Pero el día que sale de casa no se va al pueblo de al lado, se va a Australia. Así sería el mercado. El mercado o se mueve muy poco o se mueve mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta para siempre utilizar stop loss y para no hacer estrategias que tengan el riesgo al descubierto, ¿no? Porque puedes salir bien durante un año y un día te pillas 9 desviaciones estándar en contra y, bueno, y pues la has liado, ¿no? Incluso, bueno, pues ha habido muchos casos de batacazos serios, pues por esta característica de los mercados. En los informes os he hablado de Nicolás Taleb, que, bueno, pues de forma contraria, él hizo una fortuna pues comprando opciones de venta fuera del dinero, pues esperando un crash, y en el crash del 87 pues le salió todo bien. Así que, bueno, pues él entiende muy bien la estadística y, bueno, desde mi punto de vista es un genio. Bueno, pues él explica mucho que el mercado no sigue una distribución normal, ¿no? Bueno, entonces esperaríamos un 4%, 4,3%
de las barras que tuvieran más de 2 desviaciones estándar, pero en realidad hay un 6%. Estas son las pruebas que yo he hecho en AmiBroker, luego lo he contado en los informes. Incluso algunos mercados son más picudos, hacen pinchos con más frecuencia, como el café y el cacao, que tienen un 6,5% de barras con más de 2 desviaciones estándar, ¿no? Pero si nos vamos a 3 desviaciones estándar, lo que en la curva normal sería, pues contendría el 95% del área. Bueno, esto, perdonad el dibujo. Bueno, si nos vamos a 3 desviaciones estándar, pues la teoría dice que solo un 0,7%, un 0,3%, solo un 0,3% de las barras deberían tener más de 3 desviaciones estándar. Pero luego cuando lo medimos, en la realidad hay como el triple, hay como un 1% de barras que tienen una longitud mayor de 3 desviaciones estándar. Con lo cual, bueno, pues insisto que el mercado la mayor parte del tiempo no se mueve, pero cuando se mueve, pues se mueve muchísimo. Bueno, pregunta. Tenemos 2 valores que tienen una volatilidad anualizada del 10% cada uno. Aquí os he puesto un ejemplo que además es verdad. Lo estuve con AmiBroker, puedes hacer un ranking de valores por un criterio que tú quieras, con un escáner. Y entonces busqué 2 valores que tuvieran una volatilidad del 10% y encontré 2, el dólar australiano y la harina de soja, dólar australiano en rojo, harina de soja en azul. Entonces la pregunta es la siguiente. Si construimos una cartera con estos 2 valores, claro, dándole a cada uno la mitad del peso, ¿no? De forma que si fueran el mismo valor, pues seguiría siendo un 10%, no un 20%, ¿no? ¿Cuál sería la volatilidad de la cartera conjunta de 2 valores que tienen una volatilidad del 10%? Bueno, pues voy a dejar que me contestéis en el chat. Muy bien, depende de su nivel de correlación. Perfecto. Efectivamente. Depende de lo juntos que estén, pues vamos a tener más volatilidad o no. Entonces, aquí yo creo que en esta transparencia se entiende muy bien, ¿no? A lo largo de la presentación vamos a ver gráficos de correlación, matrices de correlación. Entonces, tenemos que acostumbrarnos. Aquí un valor consigo mismo tiene correlación 1, o sea que esto lo ignoramos, y luego estaría un valor con el otro. Aquí hablaríamos del S&P 500 futuro mini y aquí hablaríamos del Dow Jones futuro mini. Bueno, pues el uno con el otro tienen una correlación de 0,98, es decir, están prácticamente acoplados, ¿no? Y aquí el rojo sería el Dow Jones y el negro sería el S&P 500, pues como vemos, se mueven a la par. Entonces, si esos 2 valores que tienen un 10% de correlación, que tienen un 10% de volatilidad, si tienen una correlación de 1, si están acoplados perfectamente, pues al final es como no diversificar. Entonces, tendríamos que la volatilidad de la cartera es del 10%. Y el caso es el Dow Jones y el S&P 500 es un caso pues muy idóneo, pues porque como estamos viendo su correlación es altísima. Pero ¿qué pasaría si están perfectamente desacoplados? Imaginaros que cojo el eurodólar del Forex y el dólar euro del futuro o viceversa, pues entonces, claro, cuando uno sube el otro baja y además por el mismo importe y entonces esa cartera no se movería. Entonces, cuando 2 valores tienen desacople perfecto, pues producen una cartera con volatilidad 0. Bueno, hasta aquí supongo que no he contado nada nuevo que nos sorprenda, ¿no? Pero ¿qué pasa si son valores independientes? Es decir, no se encuentra correlación entre ellos, como si dijéramos el magro de cerdo y Yahoo, o yo qué sé, Apple y la harina de soja. Bueno, pues si son valores independientes, entonces resulta que su volatilidad es de la cartera conjunta sería de un 7,07%. Ahora, enseguida vamos a contar de dónde sale este número, pero vamos a poner un caso más
sería un caso intermedio entre independientes y perfectamente correlacionados. Entonces, la lógica nos dice que tendría que salir algo pues, por encima de 7 y por debajo de 10. Efectivamente, la volatilidad de una cartera que tenga dos valores que tienen correlación de 0,5 es del 8,66%. La lógica nos dice pues, que tiene que salir un valor intermedio. Ahora vamos a ver de dónde sale todo esto. Y como no podía ser de otra manera, pues es de la teoría de carteras, y aquí es donde hay que simplificar, ¿no? Digamos que si uno se empeña puede hacer el cálculo exacto, en Excel se puede hacer, hay que buscar las correlaciones y con ellas hacemos una matriz de covarianzas y al final pues tenemos la volatilidad de la cartera conjunta. Pero ¿realmente merece la pena? Pues la lógica es la siguiente: si vamos a hacer una cartera que tenga sentido, los valores tendrán que ser bastante descorrelacionados para que no haya tanto riesgo y podamos tener una diversificación real, ¿no? Entonces, en ese caso, podemos simplificar bastante, es decir, el modelo no vamos a necesitar calcular el rollo este de las matrices y lo vamos a poder hacer directamente. Entonces, aquí es donde Carver introduce lo que es el multiplicador de la diversificación. Es decir, un número por el que yo multiplico la volatilidad de un mercado para que tenga en cuenta la correlación y con ello yo ya puedo saber la volatilidad de la cartera conjunta. Luego lo vamos a ver mejor, pero bueno, aquí os pongo un ejemplo. En el caso anterior de dos valores independientes que habíamos visto que su volatilidad era un 7%, su multiplicador de la diversificación, bueno, él como es inglés, pues lo llama IDM, multiplicador de la diversificación, Instrument Diversifying Multiplier, ¿no? El multiplicador de la diversificación del instrumento. Bueno, las siglas siempre al revés, ¿no? Pues en el caso de valores independientes, pues sería 1,41. 1,41 es la raíz de 2. Si hiciéramos el cálculo matricial exacto, nos daría raíz de 2. Bueno, voy a resumir porque en este punto no quiero que quede ninguna duda. Es decir, tenemos dos valores y que tienen cada uno una volatilidad del 10%, queremos construir una cartera con ellos y estamos viendo que la volatilidad de la cartera resultante depende y mucho de la correlación entre ellos. Entonces, como esto nos va a hacer falta para dimensionar carteras, pues necesitamos un ajuste que nos dé más contratos si los mercados tienen poca correlación y menos contratos, salgan menos contratos si los mercados tienen mucha correlación, para que, bueno, pues para tunear, ¿no?, la volatilidad, ¿no? Entonces, ese multiplicador es el IDM de Carver, el multiplicador de la diversificación. La teoría nos dice que si los valores son independientes, al final es tan sencillo como la raíz del número de posiciones. Si tenemos dos mercados, el multiplicador sería 1,41. Así que si tenemos una cartera con un 10% de volatilidad, que tiene valores independientes y tiene dos, pues entonces hacemos esta cuenta, 10 entre 1,41 y nos sale 7, y esa sería la volatilidad de la cartera conjunta. Vale, se ha entendido, supongo. Un ejemplo rápido, y esto ya es lo más meollo de la presentación, luego ya viene el ejemplo del sistema de trading, así que nadie salga corriendo, que esto ya lo complicado termina aquí, ¿no? Vamos a montar una cartera de 6 posiciones y la vamos a querer dimensionar al 30% de volatilidad anualizada. Claro, un 30% de volatilidad anualizada, pues la podemos pasar a volatilidad diaria dividiendo por 16, tal y como comenté al principio, ¿no? Este es la volatilidad diaria que queremos que tenga
nuestra cartera, 1.875 dólares. La cartera la vamos a montar con estos mercados: el algodón, dólar australiano, ganado vacuno, trigo, y hay dos spreads. Este sería el crudo gasóleo de calefacción y el barril de crudo, y este sería el que vimos antes, el gráfico, el S&P 500 y el Dow Jones. Entonces, nada, miramos volatilidades individuales, nos damos cuenta, por ejemplo, que estos, como están muy pegados, pues su spread, su diferencia, pues es muy pequeña, y por tanto podemos hacer más contratos que el gasóleo de calefacción con el crudo, que solo podemos hacer uno. Y bueno, pues vamos a fijarnos en una fila, que sería, por ejemplo, el algodón. Volatilidad diaria individual del algodón solo, 391 dólares. Si hacemos dos contratos, pues tendremos 782 dólares diarios de volatilidad. ¿Cómo se hace esto? Lo que se hace es, bueno, evidentemente el cálculo inverso, pero aquí lo hago el directo y luego lo explicamos, ¿no? Si yo sumo todo esto, las volatilidades individuales de los mercados, me sale 4.584, que es mucho para lo que pretendemos. Pretendemos 1.875 dólares diarios de volatilidad. Pero hay que tener en cuenta que hablaríamos de 6 posiciones completamente independientes unas de otras. ¿Qué tiene que ver el algodón con el spread entre el gasóleo y el crudo, ¿no? Aquí vemos la matriz de correlaciones y vemos que no hay correlación salvo las de los propios spreads, que es contraria, con lo cual pues baja completamente la volatilidad, ¿no? Entonces, efectivamente, asumimos que son valores independientes, y entonces estos 4.584 lo dividimos entre la raíz de 6 posiciones. La raíz de 6 es 2,45, y esa es la verdadera volatilidad real de nuestra cartera. Como veis, sale 1.871, sale prácticamente el número que buscábamos, 1.875, y con ello, bueno, pues ahora al revés, ¿no? Multiplicamos por 16 y tendríamos 30.000, que en una cuenta de 100.000 euros serían un 30% de volatilidad. Es decir, podemos hacer la cuenta al derecho o al revés, pero al final es lo mismo, ¿no? Queremos dimensionar con este objetivo de volatilidad, y nuestro modelo de Carver nos dice el número de contratos que tenemos que comprar o abrir en corto para ese objetivo de volatilidad. Así que, bueno, el que esté interesado en la programación, aquí la tiene, y también lo voy a hacer ya, lo voy a usar como un resumen de los pasos que se han hecho, ¿no? Aquí tendríamos el capital, 100.000 euros, el objetivo de volatilidad, bueno, serían 100.000 dólares por aquello de que la volatilidad de los instrumentos viene dada en dólares, ¿no? El objetivo de volatilidad, en este caso, sería un 20%, tal y como está metido aquí. Y aquí el multiplicador de diversificación, pues podemos hacer dos cosas. Lo podemos dejar fijo. Aquí, por ejemplo, este de 2, pues viene perfecto si tenemos una cartera de 4, ¿no? Porque como la raíz de 4 son 2, pero si tuviéramos 3, pues entonces pondríamos 1,69, ¿no? Que es la raíz de 3, o si tuviéramos 6, 2,45. Y si tuviéramos 10, pondríamos 3,16 o 3,14. A ver, ¿cuánto es la raíz de 10? 3,16, ¿no? Sí, 3,16. De todas formas, Carver recomienda no exceder nunca 2,5, porque claro, las volatilidades van cambiando. Entonces, si en algún momento te pilla baja volatilidad y le metes un montón de contratos, pues te puedes estar apalancando demasiado, ¿no? Entonces, 2,5, como hemos visto, equivaldría a una diversificación de unas 6 posiciones. Así que, bueno, si se deja fijo, mejor no pasar de 2,5, bueno, mejor no pasar de 2,5 en ningún caso, el multiplicador, y si lo queremos hacer variable, pues podemos utilizar la raíz cuadrada del número de posiciones. Y esto sería lo que pesa cada instrumento en la cartera, ¿no? En este caso serían 4 posiciones, cada una pesando un 25%. Volatilidad de Carver, y ya está. Esta es la volatilidad diaria, esos 1.875 que mirábamos en la transparencia anterior, la volatilidad en dólares del instrumento,
el escalado de volatilidad, que, bueno, este producto al final lo que hace es darnos el número de contratos, que por supuesto hay que redondearlo porque no podemos operar contratos fraccionales, ¿no? Entonces, bueno, con este modelo, que espero que se haya entendido, lo que hacemos es coger las volatilidades como si fueran individuales y luego meterle un ajuste. Ese ajuste depende de la correlación entre los distintos instrumentos. Y bueno, pues se hace a base de una aproximación. Si sabes que tu cartera tiene muy poca correlación, pues entonces puedes utilizar una simplificación, que sería la raíz del número de posiciones, ¿no? Así que, bueno, vamos un poco más. Y aquí ya os pongo de dónde sale todo esto. A mí, cuando leí el libro, me gustó mucho porque no solo el modelo de volatilidad, sino también el dimensionamiento de las carteras, pues es muy sencillo, porque es como te leas un libro de teoría de carteras y quieras hacer las matrices. Bueno, en Excel es asequible, pero aún así no tiene sentido ir al detalle, porque yo puedo calcular, digamos, el diversificador, el IDM, el multiplicador de diversificación con 4 decimales, pero para dentro de 10 minutos pues todo habrá cambiado, porque las volatilidades cambian, las correlaciones cambian. Entonces, a ver, puntos importantes a destacar aquí. El diversificar correctamente, es decir, con activos que entre ellos tengan una correlación baja, nos va a permitir más posiciones para el mismo riesgo. ¿Y por qué querríamos hacer esto? Pues porque si nos fijamos, todos los modelos financieros van elevados a n, siendo n el número de operaciones o siendo el tiempo. Por ejemplo, el interés compuesto, pues ya sabemos, 1 más r elevado a n o elevado a t. La ecuación fundamental del trading también va elevado a n. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un modelo de interés o de operativo, cuantas más operaciones hagas, más ganancia. Y la forma de hacer operaciones simultáneas es a través de meter más activos descorrelacionados, ¿no? Entonces, claro, evidentemente nos interesa la diversificación porque nos permite más posiciones para el mismo riesgo y eso implica más ganancia para el mismo riesgo, ¿no? Una cartera bien diseñada tiene una correlación muy baja entre activos. Entonces, claro, aquí tenemos una afortunada casualidad. Quiero decir que si la cartera está bien diseñada, podemos aplicar el modelo de Carver. Pero ¿para qué vamos a hacer una cartera mal diseñada, que tenga mucha volatilidad y donde no podamos meter más contratos porque nos saltan garantías y porque todos son problemas y porque le mete unos vaivenes a la cuenta que no interesa? Entonces, evidentemente, interesa hacer las cosas bien, interesa hacer la cartera bien dimensionada y eso nos da la ventaja de poder utilizar el modelo de Carver con mucha exactitud, porque el modelo, como hemos visto antes, utiliza un redondeo y a veces te dirá, por ejemplo, que 3,7 contratos y entonces tendrás que hacer 4, pero otras veces te dirá 3,2 y tendrás que hacer 3. ¿Qué significa eso? Bueno, lo voy consiguiendo, voy consiguiendo dibujar con el ratón. Esto significa que unas veces tenemos que redondear al alza, otras veces tenemos que redondear a la baja y al final se van a compensar unas cosas con otras y mis pruebas indican, porque yo, claro, esto después de programarlo, he hecho 1000 pruebas con ello, esto lo que nos dice, vamos, es que el resultado sale muy aproximado. Ahora vamos a ver ya un ejemplo. Y ya estamos, no queda mucho ya. Bueno, me he pasado algo de tiempo, pero bueno, supongo que no está siendo demasiado rollo, tampoco ha habido un núcleo central muy intenso, pero lo demás creo que es bastante llevadero. Bueno, antes de ver los ejemplos, claro, esa operativa la tengo que presentar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es hablar de la volatilidad como generador de operaciones en un sistema de trading, ¿no? Utilizar la volatilidad para los sistemas de trading.
Y hay un autor que se llama Toby Cravel, que, bueno, pues es muy reconocido, tiene varios libros. Este es en el que habla de la volatilidad y las expansiones de volatilidad, y su sistema más conocido es el Historical Volatility Narrow Range, que es el que vamos a ver hoy. Os voy a presentar el código, incluso lo vamos a ver en tiempo real en Miami Broker, ¿no? Este señor es también el que creó el concepto de ORB, Opening Range Breakout, es decir, tenemos un mercado que está cayendo y queremos comprarlo, ¿no? Entonces él dice, bueno, pues si desde la apertura ha subido X puntos, siendo X un múltiplo de la volatilidad, pues lo compramos. Con eso nos aseguramos de que estamos comprando un mercado que tiene todas las posibilidades de seguir subiendo, ¿no? Entonces, los trabajos sobre volatilidad en los sistemas de trading son muy, muy, muy relevantes, ¿no? Hay muchísimos sistemas de trading que se basan en comprar roturas, pero claro, hay que definir esa rotura, y esa rotura se puede definir como lo que se escapa a un valor desde la apertura. Bueno, pues visto esto, vamos a ver el sistema... vale. Tengo que borrar aquí y ahora sí. El sistema Historical Volatility Narrow Range 4, o sea, volatilidad histórica, rango estrecho 4. Las reglas genéricas son estas, y digo genéricas porque yo lo he modificado un poco para mejorar su rendimiento, ¿no? Algunos sistemas empiezan a fallar y, bueno, pues si son buenos, con una pequeña modificación, pues encuentras que siguen funcionando, ¿no? Entonces aquí, esto resume un poco lo anterior, ¿no? Tendríamos una volatilidad histórica de esta dividida a corto plazo, largo plazo, como cociente que cae por debajo de 0,5. Ya hemos visto que esto es que a corto plazo es la mitad que a largo plazo. O eso, o tenemos una barra que de los últimos 4 días sea la más pequeña en rango diario de negociación. Eso es lo que se llama narrow range 4, ¿no? Si tenemos eso, podemos pensar que el mercado va a explotar porque está como muy comprimido, ¿no? Entonces, si ayer pasó eso, si ayer hubo un setup, compramos hoy con stop, o sea, por encima del mercado, compraríamos, si el mercado está a 10, compraríamos, por ejemplo, a 12 con stop, y ese 12, ese stop se calcula como el máximo de ayer más un múltiplo del rango de negociación. Aquí es donde yo he hecho la modificación, lo vamos a ver enseguida. Bueno, la salida sería a muy corto plazo, pues si tras 5 barras, tras la primera apertura rentable, esto es un invento de Larry Williams que da bastantes buenos resultados, con un stop de beneficios, etc. Vamos a ver sobre el gráfico, que es como mejor se entiende. Esto es el SP500, futuro mini, y entonces hay un momento en el que tenemos muy baja volatilidad. Volatilidad histórica menor que 0,5. Bueno, esto es optimizable todo y aquí estaríamos con un periodo muy corto de volatilidad y se supone que luego la volatilidad va a subir. Bueno, pues en ese momento... Voy aquí a esta imagen, que es lo mismo, pero en grande, ¿no? Lo que ocurre, aparte de haber baja volatilidad en esta barra, aparte de eso, también ocurre que esta barra, de las últimas 4, incluyéndola a ella, es o bien la más estrecha, la más de máximo a mínimo, la más pequeña, o bien es una barra inside day. Inside day es esta barra que queda dentro de la otra, ¿no? Quedaría, en este caso no lo es, porque su máximo es mayor que el de ayer, pero o tenemos HV, Historical Volatility, volatilidad histórica baja, las barras, o tenemos Narrow Range, barras de rango estrecho, ¿no? De las 4 últimas. Por eso el nombre del sistema, ¿no? Entonces, en definitiva, o bien tenemos 4 barras siendo la última la más pequeña de todas, o bien tenemos un inside day, una barra que queda dentro de la anterior. Y compramos al día siguiente en un nivel. En este caso, en vez de utilizar el máximo de ayer,
yo he utilizado el precio promedio, el precio típico que viene en alguna literatura, que es el máximo más el mínimo más el cierre dividido por 3. Es como una media del precio y entonces si ese valor queda por aquí, lo multiplicamos por un número optimizable y nos da este nivel. Y a partir de este nivel compramos. Y nos saldríamos cuando haya una sobrecompra en el oscilador RSI. Entonces, bueno, pues el sistema es bien simple, pero en determinadas circunstancias pues da unas señales muy buenas. Sobre todo los índices, que son mucho de reversión a la media. Eso quiere decir que después de caer pues suelen subir, no es como el café que puede estar cayendo por más de un año como hemos visto antes, ¿no? Así que bueno, el que le interese tiene aquí el código. Es un poco resumen también de lo anterior, el que está acostumbrado a mi broker lo entenderá bien y bueno, para el resto explicar, aquí hago el cociente de volatilidades. Aquí digo lo que es una barra de rango estrecho, una NR4, la que de hoy tiene el menor rango de las últimas 3. Aquí en el código pues no incluyo la de hoy, entonces comparamos la de hoy con las últimas 3 y si es menor, pues son 4 las que hemos mirado, ¿no? El setup sería que tenemos lo uno o lo otro, lo que he intentado explicar antes. Esto sería un filtro de tendencia, el cierre está por encima de un cierre anterior y esto, un RSI por debajo de 50, esta instrucción la añado porque yo luego voy a vender con un RSI por encima de 70. Así que si esta entrada se diera con un RSI muy alto, tendría que cerrar la posición justo después de abrirla, ¿no? Entonces esto es como una especie de filtro para que no me haga cosas raras el sistema de trading, ¿no? Compramos a un múltiplo del precio de este promedio y el precio con el que compramos, pues es ese, yo lo llamo el buy stop, el stop de compra, ¿no? Y bueno, por supuesto hay un stop loss, ¿no? Así que bueno, pues el que le interese, no solamente a mi broker, sino que también en TradeStation o en cualquier otro lenguaje, pues tiene aquí el código para implementarlo su software favorito. Y ahora ya estamos terminando ya, ahora vamos ya con los resultados. ¿Qué hemos hecho? Hemos programado el sistema Historical Volatility Narrow Range 4 en AmiBroker con un objetivo de volatilidad siguiendo el modelo de Carver que os he puesto antes y con el mismo código que os he puesto antes, por eso tiene un objetivo de volatilidad del 20%, y con un IDM de 2, y le ponemos a funcionar y nos saca esta curva de capital. Lo he hecho en AmiBroker y lo he hecho también en Python para comprobar que estaba todo bien. Y efectivamente, bueno, pues lo hemos diseñado para un 20% de volatilidad y nos saca una curva con un 21,44. Como veis, sale muy bien, el modelo de Carver funciona muy bien, sale una volatilidad muy parecida a la que pretendíamos. Es decir, cada vez que el sistema marque compra y nos diga que compras 3 harinas de soja, sabemos que esa compra se junta con otras para producir una curva que va a producir una gestión con un 20% de volatilidad, exactamente lo que nosotros queríamos, ¿no? No obstante, la volatilidad depende del número de operaciones que se hagan, porque el modelo de Carver, tal cual lo él ha diseñado, es un modelo continuo en el que tú sumas, digamos, metes y quitas contratos, pero aquí pues son operaciones de corto plazo, como hemos visto en el sistema, y entonces, evidentemente, cuantas más hagas, más volátil se vuelve tu operativa y cuantas menos hagas, pues menos volátil. El sistema es, digamos, decente, aunque yo no lo operaría porque tiene un drawdown muy alto, $40.000, y aunque tiene algunas características interesantes, como un 70% de aciertos, pues yo no lo operaría. Gana muy poco por operación, $281, hace un montón de operaciones, 828 en el tiempo de simulación. Esto se hace desde el año 2000. Y bueno, pues tiene un ratio de SAR mediocre de 0,5. Bueno, esto es lo que reporta AmiBroker. No siempre coinciden. AmiBroker reporta el ratio Sharpe de las operaciones y yo aquí estoy calculando el de la curva de
de capital. Otras veces se distancian mucho más, ¿eh? O sea, aquí si casi coinciden es de casualidad. Bueno, la pregunta sería la siguiente. ¿Podemos mejorar este modelo? Y bueno, pues la respuesta es que sí, en Internet, y como comenté antes, sin saber si esto es idea del Toby Cravel, del autor del diseñador del sistema, pues en vez de mirar 4 barras podemos mirar 7, con lo cual tenemos mucha mayor compresión de volatilidad y los resultados mejoran mucho. Entonces, vamos a ver ya lo que sería ya la última transparencia, el sistema del Toby Cravel para 7 barras, ¿no? En vez de HVNR4, pues sería HVNR7, ¿no? El sistema, por supuesto, opera mucho menos. Vamos a encontrar muchas menos ocurrencias de que hay 7 barras y la séptima es la más pequeña de las últimas, pero opera menos, pero es mucho más eficiente. Fijaros que antes hablábamos de 800 operaciones y ahora tenemos 359. Ha subido el porcentaje de aciertos del 70 al 76, el profit factor ahora ya es bastante decente y el drawdown ya es asumible, es decir, una operativa que lleve desde el año 2000 y solo haya perdido 17.000 dólares en su peor momento, pues es algo bastante asumible, ¿no? Una cuenta de seguramente de 50.000, pues esto no lo llevaría adelante sin ningún problema, sin que saltaran garantías ni nada. Y eso se refleja en un ratio de Sharpe del 1,1, es decir, claro, tenemos más rentabilidad que desviación estándar, con lo cual, bueno, pues realmente es un sistema muy eficiente, ¿no? Sus estadísticas son excelentes. Entonces, bueno, claro, no voy a repetir el código, es el mismo, exactamente el mismo, lo único que donde antes había un 3 porque mirábamos la barra de hoy comparada con las últimas 3, pues hay que poner un 6 para que en total pues sean 7, ¿no? Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Voy a activar los micros por si alguien quiere preguntar de voz y si no a través del chat, pues me podéis hacer todas las preguntas que queráis. A ver si acierto. Activar. Sí. Bueno, parece que se acopla mucho esto. He silenciado a todos, pero he permitido que cada uno se active el suyo. Es decir, el que vaya a preguntar de palabra, que se desactive su micro y los demás no los ponemos porque se forma aquí un sonido que es imposible escuchar. Mientras el que quiera preguntar por voz se piensa las preguntas, voy a intentar responder a las del chat. Duda, la correlación para confirmar que es baja se hace entre los activos o entre los trades de los sistemas que vas a juntar en la cartera. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Me preguntan que si tengo que hacer la correlación entre activos o entre las operaciones. Bueno, pues cuando estás montando la cartera, bueno, pues tú puedes elegir hacerlo con activos que tengan poca correlación entre ellos, pero eso sería para un solo sistema de trading. Si te vas a montar una cartera de sistemas, entonces lo que tienes es, vamos a poner que son 5 sistemas, ¿no? Pues entonces tendríamos 5 curvas de capital. Y claro, lo interesante es que cada sistema sea diferente que los demás. Entonces, cogeríamos las curvas de capital como si fueran activos, trazaríamos la correlación entre las curvas de capital de los sistemas y el resultante es lo que nos interesaría, ¿no? Esa sería la forma correcta de hacerlo. Esto yo lo he hecho en AmiBroker. En AmiBroker se puede hacer porque tú puedes exportar el gráfico de la curva de capital como si fuera un valor más y lo puedes tratar para que te lo sume. En fin, que en ese tema es muy amplio, la pregunta es muy buena. La contestación es que si vas a usar más de un sistema de trading, pues la correlación la tienes que hacer entre los distintos sistemas. Y, por supuesto, si solo vas a usar uno, pues tiene que ser, claro, entre los activos. Bueno, hay una felicitación, muchas gracias. ¿Dónde encontrar matriz de correlaciones?
Bueno, claro, creo que hay algunos servicios que, sí, en Moore Research, vamos a ver si escribo aquí. Yo he estado suscrito mucho tiempo, Moore Research. En Moore Research, ellos publican la correlación entre los diferentes activos. Entonces, ahí directamente podemos incluso buscar por una correlación determinada, inversa, lo que sea. Pero yo recomiendo al que tenga un poco de destreza con estos programas tipo AmiBroker, que lo haga él, porque, bueno, en el blog de Onda 4 tenéis el código para hacer correlaciones y es que como cambian cada día, pues nos interesa tener la información actualizada y nos interesa hacerlo bien, ¿no? Entonces yo he publicado 2 entradas sobre correlación en el blog de Onda 4 y una lo hace en AmiBroker y otra lo hace en Python, con lo cual cualquiera que tenga un histórico de precios, ya con ese programa en Python ya puede calcular las correlaciones. Entonces, bueno, pues es muy importante, digamos, tener distintas herramientas, sobre todo si uno prefiere hacer las cosas en TradeStation, Metastock o lo que sea, pues podríamos utilizar un lenguaje de programación y sacar las correlaciones. Pero, bueno, contestando a la pregunta, hay webs que publican correlaciones y una de ellas, que yo sepa, es Moore Research, que se dedican a estacionalidad, pero también hacen correlaciones. Otra pregunta, ¿cuándo podemos descargar el material? Podemos ver el código de volatilidad de Carver de nuevo, he llegado tarde. Bueno, pues voy a ir a mi AmiBroker y lo vamos a ir viendo todo en tiempo real y además, que creo que será más interesante, nos vamos a mover por los mercados y vamos a ver el sistema, que lo tengo ahí. Entonces, a ver si acierto. Vamos a ver. Bueno, yo creo que ya está esto. Y ahora vamos. Bueno, aquí lo tenemos. Este es el código, perdón, este es el aspecto, la pinta que tiene el sistema Historical Volatility, la Narrow Range en tiempo real. Entonces, si yo voy por los mercados, podemos ir viendo las señales del sistema. Aquí ahora mismo estaríamos viendo una compra en la libra que de momento no está saliendo nada bien. Pero bueno, hasta que se cierre, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y bueno, pues me pararé en los que sean significativos. Esto sería el yen, que también estaría comprado en el sistema de Narrow Range 4. Pero quiero detenerme aquí. Esto es el gasóleo de calefacción. A ver. Entonces, esta barra azul, pues yo creo que supera un poco la de ayer, entonces no puede ser Inside Day, pues tiene que ser Narrow Range 4. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Aquí tenemos el setup perfecto. Tenemos una condición de baja volatilidad. Tenemos... claro, se me mueve al tocar esto, se me mueve. Bueno, tenemos las 4 barras concentradas y entonces el stop que ha puesto el sistema pues se ha superado, entonces ya tenemos la compra. Entonces, a la persona que pregunta sobre el código está en la presentación hemos pensado que la vamos a compartir, todo el que se ha registrado, que está viendo este webinario, pues tenemos su email, así que vamos a enviar las presentaciones y aquí pues vamos a acceder al código para el que le interese. Estos serían parámetros optimizables del sistema. Y aquí donde yo pongo Money Management, pues esto es lo de Carver que hemos visto, ¿no? Y además es lo mismo, que os he quitado algunos parámetros necesarios, pero no muy relevantes del AmiBroker, como, bueno, pues las comisiones y tal, porque es importante ponerlo, pero bueno, no quería sobrecargar demasiado la presentación. Entonces tendríamos esto, el equity, el objetivo de volatilidad, el multiplicador, que como vemos es 2.0,
más y más posiciones abiertas. Bueno, aquí asumimos que va a haber unas 4 abiertas de cada vez, pero le vamos a dejar que tenga hasta 6, ¿no? Esto, bueno, luego se promediaría y tal. Bueno, es un tema un poco más sesudo este. La volatilidad de Carver. Y luego, ¿cómo calcular? Pues al final es álgebra simple y redondear el número de posiciones y con esto ya tenemos el sistema, o sea, eso tenemos la gestión de capital. Y luego tendríamos, esto es lo mismo que os he presentado antes, la volatilidad histórica, narrow range, las entradas, la salida y ya está, ¿no? Entonces, donde está este fichero, tengo el del 7 que sale mejor y que le vamos a ver. Y así veis un poco cómo calcula Mi Broker. Es un programa que calcula muy bien, muy rápido, simula muy rápido y os va a gustar. Esto es desde el año 2000 hasta hoy, 12 de febrero. Para una cartera pues de 12 materias, no, de 20 y pico, bueno, estas que tenemos aquí creo que son 21, son de las que yo tengo tiempo real, no están las carnes ni los softs porque, bueno, no sé si sabéis que los softs como el algodón, el café, el cacao, la madera, zumo de naranja, esos pertenecen a un mercado que se llama ICE y te cobran $100 y pico solamente por tener tiempo real de ellos, ¿no? Cuando todo eso es lo que pagas por tener el resto de mercados. Entonces, bueno, ahora mismo esos son los que tengo en tiempo real, los que veis aquí, y sobre ellos simulamos, ¿no? Entonces, ya está. A Mi Broker es muy rápido, acaba de probar pues 20 años de datos sobre 20 y pico mercados y ya tenemos los resultados, ¿no? Los resultados... aquí vendrían las estadísticas, que es lo mismo que os he puesto en las transparencias. Profit factor de un 88 es exactamente lo mismo, evidentemente no ha cambiado mucho. La volatilidad resultante, el ratio de Sharpe y si queremos algo más gráfico, pues entonces vamos aquí y vemos la curva de capital. Como veis es la misma que os he puesto en la presentación. Luego tendríamos el drawdown. ¿Cómo funcionaría el sistema por años? Por alguna razón en 2013 se ha estado de vacaciones pues toda la primavera y casi todo el verano. Y bueno, pues cómo va ahora, ¿no? De momento, ahora mismo estaría perdiendo ligeramente en febrero, en enero no habría operado. Y lo más, a mí me gusta mucho, bueno, el reporte de las operaciones, voy a ir en orden. Esta sería un largo en la libra, que gana 2.547. Bueno, aquí vais viendo los stop loss cuando saltan. Este es el reporte de Mi Broker, que es muy completo y da mucha flexibilidad, ¿no? Y quería mostraros también el análisis de Monte Carlo, que lo hace automáticamente cada vez que tú simulas, y es estas curvas que vemos aquí. Digamos que se aleatorizan, se desordenan las operaciones, con ello se construyen 1000 curvas de capital y los límites de esas curvas son estas líneas que vemos aquí. Entonces, si en la tabla lo entendemos también. Si de esas 1000 curvas el 5% han ganado 200, bueno, su capital final sería 243.000, como empezamos en 100.000, habrían ganado 143.000 o más. Como vemos, los resultados del sistema son muy buenos, ¿no? Y esto se interpreta así. Digamos que si esta es una hipotética curva, en un punto en el que toca, define el máximo. Y luego no tiene por qué ser esta curva, puede ser otra, tocar aquí y definir un mínimo. Lo que quiero explicar es que esto no es la mejor curva, lo verde, y lo rojo no es la peor curva. Estos son los toques que hacen el movimiento de las distintas curvas, ¿no? Aquí hay un barullo de curvas y entonces todo va a quedar concentrado aquí. Entonces, bueno, lo que tenemos es una zona de probabilidad y vemos que el sistema pues es bastante decente. Entonces, bueno, pues creo que explica bastante bien
la lógica del sistema, ¿no? Ahora mismo, por lo menos en el gasóleo de calefacción, estaría en una ligerísima ganancia. Voy a seguir contestando preguntas. Si me aclaro entre todas las ventanas, que vosotros no lo veis, pero yo tengo mi pantalla llena de ventanas. A ver. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Bueno, ya me están preguntando por nuevos cursos. Bueno, habrá nuevos cursos. Sí, parece ser que la acogida ha sido muy buena, así que habrá más cursos. Bueno, los micrófonos el que quiera pueda desactivar su micrófono. Si quiere alguna persona preguntar con voz, no tiene que andar escribiendo en el chat, pues también puede preguntar. Vamos a dar 5 minutos y si no hubiera preguntas, pues finalizamos aquí. Tenéis la oportunidad de preguntar sobre lo que hemos visto en la presentación, también sobre AmiBroker, también sobre muchas cosas. Bueno, una cosa que supongo que ha quedado clara durante la presentación, pero no está de más recordarla, es que en Anatea hacemos mucho énfasis en la volatilidad porque es la que lo determina todo, ¿no? Entonces, si miráis los folletos, veréis que los fondos pues tienen muy limitada la volatilidad pues para tener una operativa, digamos, tranquila y, bueno, pues como hemos visto en la presentación de hoy, porque así es como uno lo tiene que hacer, ¿no? Sabemos que el mercado cuando le toca se mueve más de lo que sería normal que se moviera y entonces no conviene añadir a eso, ¿no? Teniendo una operativa de muy alta volatilidad. Entonces, los fondos son ideales para la tranquilidad del que invierte en ellos porque tienen todos muy baja volatilidad. Bueno, estoy viendo que hay más preguntas. ¿Este sistema es en diario? Sí, yo lo he programado en gráfico diario. No sabría contestar si esto funcionaría en otros intervalos temporales, porque yo estoy acostumbrado a ver la volatilidad de un día para otro. Si pasamos esto a gráficos de 60 minutos, el concepto de la volatilidad de hace una hora es un concepto que a mí se me escapa. Entonces, bueno, no podría contestar a eso. Todo sería programarlo, probarlo y ya está. Pero bueno, en mi experiencia, los sistemas diarios, muchos no funcionan cuando se pasan a 60 minutos. Lo que sucede es que el mercado cambia mucho por la noche. Es decir, hay una parte importante de lo que gana un sistema de trading, pues como un 30 o un 40%, que se debe al overnight, a lo que cambia el mercado desde que cerró ayer hasta que abrió hoy. Esos pequeños huecos al final suman mucho y entonces muchos sistemas cuando los pasas a intradiario, pues muchos osciladores no funcionan igual y la volatilidad estoy seguro que no va a tener nada que ver la de horaria o otro intervalo temporal con la de diario. Entonces, contestando, yo me atrevería a decir que este sistema no funcionaría bien en un intervalo temporal que no sea diario. No funcionaría bien en gráficos de 60 minutos o de 30. Pregunta, ¿los datos del backtest que has presentado en la diapositiva era sobre un activo o sobre una cartera de activos? Los datos del backtest son exactamente los que acabo de hacer ahora en tiempo real y son sobre estos activos que tenemos aquí a la izquierda y en el mismo reporte del AmiBroker, pues aquí donde dice symbols, pues están dólar australiano, libra esterlina, maíz, dólar canadiense, SP500 futuro mini, eurodólar, yen, trigo de invierno, el trigo rojo del mercado de Kansas, dólar de Nueva Zelanda, el Nasdaq, la soja, la harina de soja, los bonos a 30 años, el trigo, el Dow Jones Mini, el crudo, el oro, el cobre, el gasóleo, el gas natural y la plata. Esos son los datos
sobre los que se ha hecho el backtest. Y bueno, casi que me apetecería ahora mostraros lo rápido que optimiza AmiBroker. Fijaros, cada fila de estas es un backtest de 20 años sobre esos 20 y pico mercados. Así que fijaros la cantidad de filas que tenemos ya y lo rápido que optimiza AmiBroker. La verdad es que es una maravilla el software este, sobre todo cuando quieres hacer cosas muy avanzadas donde otros, con carteras de sistemas donde otros se quedan bastante cojos, ¿no? Respecto a la grabación, me están preguntando también si se va a estar disponible la grabación. Bueno, como es la primera vez que utilizamos esta plataforma, pues vamos a repasar la grabación y si todo está correcto, pues nos pondremos en contacto con vosotros a través del email que habéis cedido para enviaros la grabación. O sea que en un principio no habrá ningún problema. Otra pregunta. ¿Recomiendas este tipo de sistemas de patrones frente a sistemas de indicadores? Pues yo lo que recomendaría es una combinación, no en el mismo sistema necesariamente, sino de alguna forma diversificar en lógicas, porque siempre hay alguna lógica que funciona en el mercado y alguna lógica que no funciona. Entonces, si hacemos un sistema con el RSI, lo podemos diversificar con otro que esté basado en patrones de precios como este mismo, ¿no? En un Historical Volatility Narrow Range o superar o un cierre por debajo del mínimo de ayer o 1000 patrones de precios. De esto se ha dedicado mucho Larry Williams a hacer cosa de esto. Pues yo, contestando a la pregunta, recomendaría utilizar ambas aproximaciones en sistemas distintos para darle una diversidad, porque realmente no hay nada que funcione constantemente en los mercados. Hay que hacer una labor de investigación continua, hay que reoptimizar, hay que ver si el mercado ha cambiado, en fin, hay muchos detalles aquí. A ver, más preguntas. ¿Se puede operar en automático con AmiBroker? Sí, sí que se puede. Yo lo estuve probando, incluso escribí una serie de artículos en Onda 4 con una aplicación que viene gratuita con el AmiBroker y que se conecta directamente a Interactive Brokers y al final pues es más programación de lo mismo, lanzas la orden al mercado y la verdad es que funciona como un tiro. Yo lo estuve probando y me gustó. Bueno, el inconveniente que tiene la operativa automática es que no la puedes dejar desatendida, ¿no? Porque digamos que todo depende de lo correcta que sea la programación, hay 1000 factores que pueden afectar a los precios, la liquidez, etcétera. Pero bueno, la respuesta es sí. La herramienta esta, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, yo la estuve probando, se conecta automáticamente con AmiBroker y funciona muy bien. Incluso en los informes de Onda 4, que lo encontraré, hay los códigos para hacer trading automático con AmiBroker, pero que yo sepa, esa herramienta, sí, se llama IB Controller. Con el IB Controller, claro, IB de Interactive Brokers, con el IB Controller uno lanza directamente las órdenes al mercado en una cuenta de Interactive Brokers, pero que yo sepa no tiene conectividad con otros brokers, ¿no? Pero bueno, con este la verdad es que funciona muy, muy bien. Para intradía va bien en automático. Sí. No es que haya poco material. La pregunta dice, para intradía va bien en automático y luego sigue, ¿no? Hay poco material por ahí. No es que haya poco material. Yo cuando lo he buscado he encontrado mucho. El problema es que está todo en inglés, ¿no? Y mucho está en el nuevo foro que ha sacado AmiBroker, donde permite, pues el knowledge base luego ahí es donde tú buscas códigos, ¿no? Pero luego hay un sitio donde te contestan a las preguntas, el nuevo foro que tienen, y allí hay una parte que se llama AT, de autotrading, y allí tienes un montón de cosas para lanzar órdenes a mercado, para
para confirmar que han entrado, porque esto va todo a través de un identificador de la orden y tal. Y sí, esto va muy rápido, o sea, estaríamos hablando de que le tienes que poner retardos para que no empieces o se líe a comprar como loco, porque va más rápido, digamos, el código que el mercado, lo cual es lógico, ¿no? El código se ejecuta en tu ordenador y el mercado se ejecuta en Nueva York, ¿no? Entonces, lo que sucede es que si tú le dices en una instrucción, bueno, cómprame, si el sistema HVR no sé qué compra, pues cómprame un contrato. Y luego le dices, si hay un contrato comprado, pues para allá, ¿no? Pues claro, eso en el ordenador se ejecuta 1.000.000 de veces para cuando ha llegado la confirmación de Nueva York de que has comprado un contrato. Entonces, estas cosas hay que hacerlas con mucho cuidado, hay que supervisarlas bien, utilizar una programación adecuada, que es con variables estáticas, que eso ya empieza a ser un poco ya complejo, porque si no, el autotrading pues puede liar la gorda, ¿no? Porque el tema de la velocidad es un problema, pero no es un problema que vaya lento, todo lo contrario, el problema es que va como un tiro. Entonces, supongo que eso contesta la pregunta. Sí que se puede utilizar en intradiario y es más, es muy recomendable por lo bien que va. Otra pregunta, ¿has tenido que eliminar algún sistema bueno por correlación con otro? Sí, esto ocurre mucho y entonces, bueno, la solución es fácil. Si tienes dos sistemas correlacionados, pues no te queda más remedio que quedarte con el mejor, el que mejor pase los backtest, el que mejor estadísticas tenga, el que menos drawdown tenga, porque evidentemente pues no puedes hacer una operativa que el día que va bien ganes una barbaridad y el día que va mal pues te salten todas las garantías y todos sean problemas. Tienes que buscar una operativa suave y entonces sí, claro que ha habido que descartar sistemas y bueno, los que desarrollamos sistemas tenemos muchos, pero siempre hay uno mejor, ¿no? Entonces, si hay dos muy correlacionados, pues te quedas el mejor y ya está. Pero utilizas una correlación de Spearman de 0,7, por ejemplo. Bueno, digamos, sí, bueno, 0,7 es ya, digamos, significativa. Entonces, yo no operaría dos sistemas que tienen una correlación, cuyas curvas de capital tienen una correlación mayor de 0,7, porque entonces me quedo con el mejor, le meto el doble de apalancamiento y al final es lo mismo, ¿no? ¿Alguna otra medida de... ¿qué opinas? Otra pregunta. ¿Qué opinas de indicadores macroeconómicos en sistemas? ¿Son útiles? Yo creo que son útiles cuando haces acciones. Claro, porque no sé si conocéis, los que hacéis acciones, no sé si conocéis el trabajo de William O'Neill. Este es el fundador del periódico Investors Business Daily. No se complicó mucho la vida. Hacía este patrón de taza y asa, se dedicó a operarle 20 años y con él hizo una fortuna. Y entonces desarrolló una metodología que incluye los datos macroeconómicos y entonces, bueno, pues busca valores de pequeña capitalización que no hayan sido descubiertos por las instituciones, que estén a punto de escaparse y que tengan ganancias crecientes. Y este señor, William O'Neill, creó lo que se llama el sistema Can-Slim, que, bueno, un acrónimo para acordarse, esto en inglés vendría a decir algo así como puedes adelgazar, pero él lo utilizaba para referirse a que cada una de estas letras pues significa algo, ¿no? Esto sería current earnings, ¿no? Las ganancias actuales, beneficios anuales, un mercado nuevo, en fin, situación del mercado. Bueno, pues al que le interese, si mira el trabajo de William O'Neill, verá que con acciones interesa meterle los datos macroeconómicos porque es más fácil, él tiene muchos estudios, es más fácil que suba un valor que tiene beneficios crecientes que otro exactamente igual, con el mismo gráfico, pero cuya empresa pues no está en beneficio, lo cual es lógico. Entonces, yo diría que sí. Además, desde hace no sé qué versión de AmiBroker permite cargar los datos macro, con lo cual
que esto es una maravilla para el que esté haciendo esas cosas, puedes hacer sistemas de trading que utilicen datos macro. O sea, sí es posible, es una de las preguntas que tengo ahora adelante. Y nada, hay bases de datos como Norgate que yo creo que deben de incluir, estos son proveedores de datos, yo creo que deben de incluir datos macro, tú no los tienes que rellenar y con eso tú puedes decir, bueno, pues si las ganancias son mayores del 10% respecto del mismo trimestre del año pasado, compra. Bueno, pues sí, todo este tipo de cosas se pueden hacer. La verdad es que yo parece que me han pagado desde a mi broker, pero no me han pagado nada. Pero sí que estoy muy contento porque es un software que te permite hacer todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, como estoy viendo que la presentación, bueno, pues tiene gente muy técnica como yo, ¿no? Pues yo os digo que aquí el límite eres tú, ¿no? La capacidad que tú tengas de programar, porque el software no es el límite. O sea, el que quiera hacer sistemas con datos macro, hace sistemas con datos macro. El que quiera hacer modelos de Monte Carlo con matrices, tiene posibilidad de meter matrices en la programación. O sea, de verdad que es una verdadera pasada. Bueno, más preguntas. ¿Darías un curso de AmiBroker? Bueno, puede ser. El problema de esto es que ya empieza a ser muy especializado. Yo en este webinario de hoy represento a Anatea. Entonces, si ya vamos muy a lo técnico, entonces cerramos, digamos, mucho el abanico de gente que puede beneficiarse de un webinario, ¿no? Entonces, bueno, podríamos pensar en ello, pero yo creo que perdería mucho su cosa de propósito general, ¿no? Yo recomiendo a todo el que le interese que vaya de vez en cuando al blog de Onda 4, porque yo voy dejando códigos, cada vez tengo idea de dejar más y hasta ahora lo que he hecho ha sido preparar el terreno para tener el modelo de Carver, para poder presentar sistemas de trading que utilizan el modelo de Carver en sus estadísticas, ¿no? Quería mostrarlo todo por orden, ¿no? Así que el que le interese a mi broker, pues puede ir al blog de Onda 4 y bueno, pues allí tiene código para hacer sistemas, para hacer indicadores, para hacer correlaciones, para hacer de todo. ¿Qué opinión tienes de DarwinX? Lo siento, pero lo siento, reconozco que no sé lo que es DarwinX. Sigue la pregunta y dice, para los que no sabemos programar, bueno, pues entiendo que es un entorno gráfico, hay muchos, pero yo utilicé hace muchos años uno y al final, una vez que coges un poco de habilidad, te merece más la pena meterte con las instrucciones del programa porque el entorno gráfico para cosas sencillas es una maravilla y cuando empiezas a hacer cosas complicadas, al final te buscas un lío de conectores y cables que apuntan aquí y allá, que al final es mejor aprender a programar y hacerte tú el código. Bueno, pues no sé si queréis hacer alguna pregunta más por voz. La verdad es que nadie ha querido decir nada. Igual os tengo silenciados a todos. Si alguien quiere preguntar algo, tiene que desactivar su micro y después preguntar. Bueno, y si no, vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar a -4. Ya yo creo que se ha contestado una gran parte de las preguntas o prácticamente todas, así que vamos a dejar unos pocos minutos para si queréis hacer las últimas preguntas bien por voz o bien en el chat.
Bueno, y tenemos subidas del SP500. Un 1,3. Bueno, veo que no hay más preguntas, así que vamos a terminar. Espero que os haya gustado. Yo, bueno, he disfrutado contando sobre las cosas que me apasionan y, bueno, he visto que hay bastante aceptación y, bueno, pues me agradezco las felicitaciones que me llegan a través del chat y en un principio pues sí que habrá más presentaciones y bueno, pues quería agradeceros el tiempo que habéis pasado hoy conmigo, habéis visto mi pantalla y bueno, pues nos vemos pronto. Así que hasta pronto, muchas gracias. Hola a todos de nuevo, espero que hayáis disfrutado de la charla. Ahora os explicaré brevemente quiénes somos y qué hacemos en Anatea Gestión. Pues bien, nosotros somos una boutique de inversión cuantitativa, somos de los primeros y a día de hoy los primeros en estar especializados única y exclusivamente en la gestión de fondos cuantitativos. Gestionamos 3 fondos de inversión, Anatea Qtema de riesgo 3, Anatea Qni Quant de riesgo 4 y Anatea Maya. Anatea Qtema es un fondo global con un enfoque conservador. Su principal objetivo es batir la inflación y tener una volatilidad máxima del 5%. Actualmente el fondo está ponderado en otros fondos de inversión y es muy posible que en estos meses rotemos la estrategia para diversificarla aún más y conseguir ese objetivo de rentabilidad al mínimo riesgo posible. Anatea Qni Quant es un fondo multiactivo, multiestrategia. Su categoría lo podríamos categorizar dentro de la familia de los retornos absolutos, con una volatilidad máxima del 10%. El objetivo principal de este fondo es aportar a la cartera global de un inversor diversificación y descorrelación. ¿Cómo nos descorrelacionamos nosotros? ¿Cómo hacemos para que nuestro fondo no dependa de los vaivenes del mercado? Pues bien, aportando una descorrelación en activos, es decir, en este fondo invertimos materias primas, deuda, divisas, renta variable a nivel global. Invertimos en más de 60 activos. Pero luego hay otra segunda capa de descorrelación que creemos que es muy importante y es el valor que venimos a aportar en Anatea, que es una descorrelación en mis estrategias. Es decir, la correlación entre las estrategias subyacentes de la cartera de este fondo es cercana a cero. Ninguna estrategia tiene que ver con la otra. Por ello lo denominamos multiestrategia y es la forma que tenemos de mantener la correlación inferior al 0,1 con el Standard & Poor's 500. Anatea Maya es un fondo de categoría global en el cual, bajo una filosofía multifactor, es decir, nosotros seleccionamos factores mediante los cuales luego rankeamos y seleccionamos acciones, en este caso el universo de inversiones Estados Unidos, e iremos ampliándolo. ¿De acuerdo? El riesgo es 4. Ahora bien, la volatilidad de Maya será más amplia, será mayor que en Qni Quant, que dada la diversificación y descorrelación, y si a eso le sumamos la gestión del riesgo que realizamos, es un fondo que tendrá más volatilidad que Qni Quant, como mencionaba. Y bueno, esto ha sido todo. Yo estaré encantado de recibir todas las dudas y cuestiones en materia de inversión y que tengáis sobre nosotros. Nada, un saludo a todos.